un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hay 30 grados de temperatura en Santiago, vamos a llegar hoy a 32 hasta 33 en algunos sectores, mañana incluso un par de graditos más, ojo con eso. Harto sol en algunos sectores de los valles centrales, se esperan hoy 30 en Copiapó, 33 para Talca, 23 en Temuco, 14 en Punta Arenas, eso ya en la región de Magallanes. En el litoral central, provincia de San Antonio, 21, 22 grados y un desalojo que está agendado desde hace rato. Tiene que ver con un fallo de la justicia, esto que se fue aplazando, apareció la solución de la expropiación, pero hay un sector que tiene que ser desalojado, ha dicho también la autoridad. Y hoy día hubo muchos problemas allí, enfrentamientos, barricadas, bombas molotov, de todo. Incluso habían unos encapuchados tirando unos alambres de púa entre los postes para que nadie circulara. Felipe Cofré, nuestro enviado especial ahí a la toma del Cerro Centinela. Felipe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro, estamos acá en la parcela número 11 de la megatoma de San Antonio, y si nosotros miramos hacia la costa del litoral central, hacia el mar, vemos una vista panorámica de parte de esta megatoma que tiene una extensión bastante vasta, de cerca de 200 hectáreas de terreno tomado, y donde se ven precisamente distintas fumarolas, distintos puntos donde todavía hay barricadas encendidas, algunas bastante activas, de humo de color negro, lo que presumimos nosotros son neumáticos que todavía se están quemando. Eso que se contradice incluso con el relato de la autoridad, que hace poco entrega un balance y dice que la situación, al menos en este sector, en la parcelación 11, como estaba planificado, ya está controlado. Y es cierto, acá en este lugar ya no hay oposición por parte de los pobladores, muchos de ellos ya han dejado este sector y se ven solamente las estructuras de sus casas que tienen que ser demolidas. Para eso se espera maquinaria pesada que tiene que ser contratada por los propietarios de este terreno, la inmobiliaria que tiene que gestionar precisamente la llegada de esta maquinaria pesada para demoler definitivamente este sector. Eso sí, hay algunas personas que se han opuesto y dicen o manifiestan querer quedarse en sus viviendas. Les decía yo que hace pocos minutos hubo un balance por parte de las autoridades. Esto va según lo planificado. Corresponde el día de hoy ingresar a la parcelación número 11, en donde se iban a desalojar cerca de 40 familias. Eso ya se ha concretado, ha dicho el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, que da cuenta incluso que nadie de estas personas que ya han sido desalojadas han solicitado, por ejemplo, el albergue dispuesto en el Colegio España en la comuna de San Antonio. Imaginamos nosotros que se fueron con familiares, las personas que ya se han retirado de este sector, que dice el delegado son cerca de 47 familias. Escuchamos precisamente a la autoridad regional, Yanino Riquelme. Esta es la primera recién etapa, comprometimos entrar el día 12 de enero, acá estamos partiendo por esta primera cuadrícula. Nosotros trabajamos con cuadrícula, esta es una primera cuadrícula, la llamada parcela 11. Este sector está completamente despejado, completamente controlado por carabineros, el área despejada, y por lo tanto ya tenemos control sobre él hace un buen rato. Estamos conversando con las familias para que puedan ir terminando de desocupar. Además, y como ustedes saben, como han visto, estamos a la espera de la maquinaria que tiene que hacer llegar el propietario. Claro, eso mientras tanto se está esperando, están las autoridades en este lugar que tienen que esperar la llegada de las autoridades, como decíamos, de la maquinaria pesada, quiero decir. Como decíamos, más temprano costó bastante el ingreso, lo comenzamos relatando muy temprano, que habían barricadas, habían árboles atravesados en la pista que une, la vía que une San Antonio con Cartagena, y el ingreso incluso de personal de control de orden público fue bastante complicado. Se logró finalmente, dice la general Patricia Vázquez. Hay algunos puntos
actos de resistencia por parte de pobladores que van surgiendo a medida que van avanzando las horas, pero el sector donde se intentaba ingresar, primero se pudo ingresar a pie y luego ya con los medios movilizados como el carro lanzaguas y el carro lanzagases. Se logró también la detención de 3 personas, 2 de ellas que circulaban en una camioneta portando gran cantidad de neumáticos que presume la autoridad policial iban a ser ocupados para encender nuevamente barricadas. Escuchamos a la generala Patricia Vázquez, jefa de la 5ª Zona de Carabineros. De acuerdo a la planificación, Carabineros ha prestado el auxilio de la fuerza pública. Ustedes lo ven, estamos en plena parcela número 11, totalmente controlada. Efectivamente, como dice la autoridad administrativa, esta es una toma que tiene características especiales. En el sentido, son 110 hectáreas que hay que desalojar. Por lo tanto, claramente hay resistencia y hay escaramuzas que se van dando en el territorio y en diferentes partes, como lo pudieron visualizar en terreno, ¿ya? En terreno, que fue el principio de la dificultad para ingresar. Claro, esa es la dificultad, dicen que la tuvieron para ingresar, pero nosotros que hicimos el ejercicio en realidad de movernos desde San Antonio hasta Cartagena, que por la costanera uno lo hace un recorrido de cerca de 9 minutos. Nosotros tuvimos que, como se dice en buen chileno, venirnos conejeando para llegar a Cartagena, donde estaba el punto de prensa y donde se iba a hacer esta actualización, y fue un periplo que nos tomó cerca de 40 minutos, porque los caminos interiores desde San Antonio a Cartagena estaban todos cortados, porque para pasar para acá hay que cruzar literalmente el Cerro Centinela, y esa situación era imposible durante esta mañana, a pesar de lo que dice Carabineros en este punto de prensa, que la situación ya estaba controlada, y lo que les manifiesto yo también, que todavía vemos fumarolas, vemos columnas de humo en distintos puntos de esta toma que nos indican lo contrario. Hablamos con pobladores que desalojaron precisamente durante esta jornada, dicen tener pena, tristeza, pero sí ellos decidieron acatar el fallo de la Corte Suprema y dejar el día de hoy sus viviendas. Escuchemos a uno de ellos. Acatamos totalmente las decisiones de la Contraloría y de la Corte Suprema, así que nada que decir, lo único, pura pena nomás. Yo sé que el terreno no es de nosotros. Pensamos algún día con ilusión, pensando que se podía lograr a lo que nosotros queríamos, que era una casa propia. No se logró, no se pudo nomás. Así de simple. ¿Piensa usted de la resistencia también que ha puesto gente de este mismo sector de la toma? Están peleando por algo que ellos quieren, porque no van a desistir en realidad. Yo conozco a la gente de allá. Hablaba yo con otra pobladora que no quiso hablar, grabarla precisamente porque ellos manifiestan cierto cansancio respecto a una lucha que han dado y que finalmente desisten. Me decía que justifican un poco la resistencia también de las personas porque aparentemente se les notificó que hoy día correspondía solo la parcelación número 11 que tenía que ser desalojada, y Carabineros intervino en la número 13 y en la número 15, y son esos sectores precisamente en donde se han registrado hechos violentos. Lo decías tú, Rodrigo, esta imagen desde un dron en donde se ve a encapuchados atravesando de un poste a otro, cortando la vía, alambres de púa para evitar el ingreso de personal policial, sumado a los árboles que estaban atravesados durante esta mañana, también a las barricadas. Hubo también lanzamiento de fuegos artificiales directamente hacia Carabineros, también lanzamiento de bombas Molotov. Afortunadamente, desde la policía uniformada no se han reportado tampoco policías lesionados. Sí, no es baladí lo que relatábamos desde temprano, Felipe, contigo, y viendo también estas imágenes desde el aire, porque a rato fue muy violento todo, estuvo lejos de estar bajo control, como sostuvo en algún momento la autoridad policial, y la pregunta de inmediato es cómo se dejó que esto creciera a estos niveles, alimentando un negocio que algunos estrujaron, pues también en terrenos de otras personas, en terrenos ajenos. Todavía hay barricadas, y la pregunta es cómo va a terminar esto y qué va a pasar con la expropiación que viene, porque acuérdense que José Antonio Kast en campaña dijo que ese proceso se iba eventualmente a revisar. Se supone que se va a construir ahí, pero que eso era revisable. Hay que ver a qué acuerdos ha llegado también el Ministerio de Vivienda en este lugar. Seguimos contigo ahí en los cerros de San Antonio. Muchas gracias por el trabajo de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Y del puerto a las calles de Santiago, información policial, los crímenes de anoche en Cerrillos, otro en el barrio Mata, y este caballero que le hicieron una encerrona y termina baleado en Maipú. Cristian Aburto, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Sí, como comentas, en la comuna de Cerrillos se registró un homicidio con arma de fuego y heridas cortopunzantes en el rostro contra un ciudadano haitiano a la salida de una cancha municipal ubicada en la intersección de Divina Comedia con calle Halcones. La víctima estaba en un partido de fútbol amateur en calidad de espectador junto a una comunidad haitiana, cuando fue interceptado por desconocidos quienes luego del ataque huyeron del lugar, por lo que quien estaba en ese entonces herido fue trasladado por sus amigos hasta el hospital El Carmen, donde pese a los intentos de reanimación del personal, falleció en el lugar. Más información sobre el caso la comenta la fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Claudia España. Encontrándose la víctima viendo un partido de fútbol aquí en la comuna de Cerrillos, al salir de recibió impactos balísticos y además cortes en su rostro, cortos punzantes en su rostro, lo cual fue trasladado por sus amigos al hospital El Carmen y el lugar donde fallece. La víctima era un espectador que estaba viendo el partido. Sobre este caso, el equipo contra el crimen organizado y homicidios, en conjunto con la PDI, trabajan en el levantamiento de cámaras y en la recopilación de antecedentes para esclarecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de él o los atacantes. En otra información policial, en la comuna de Santiago, específicamente al interior de un CITE, ubicado en calle Juan Vicuña con esquina Victoria, se registró un homicidio contra un hombre de 66 años por una herida cortopunzante en el cuello. La situación se genera luego de que dos residentes de este CITE, quienes se encontraban compartiendo en su interior, forman una riña, una discusión en la cual el atacante, quien tiene 44 años, le realizaría una herida cortopunzante a la víctima, quien falleció en el lugar. La alerta a Carabineros la entregó la dueña del CITE, por lo que personal policial llegó hasta el lugar, de allí se encontraba el presunto victimario, quien fue detenido y trasladado hasta la 4ª comisaría de Santiago. Más detalles de este suceso los entrega el capitán de Carabineros, Stefan Stuart, de la comisaría citada. Ocurrió, ¿cierto? Y en circunstancias que dos personas se encontraban discutiendo, una persona atacó a la otra con un arma cortopunzante. Conforme a esto, la persona fallece en el lugar. Todo esto es materia de investigación, toda vez que los antecedentes fueron preliminarmente entregados al Ministerio Público. Una persona de sexo masculino de 44 años de edad, la cual mantenía antecedentes policiales anteriores, siendo detenida en el lugar y siendo trasladada además a la 4ª comisaría. Lo que se maneja preliminarmente es que se encontraban estas personas compartiendo, hubo un altercado, siendo finalizando con la muerte de esta persona. Por último, un adulto mayor resultó baleado en una de sus piernas luego de resistirse al robo de su vehículo en la intersección de Segunda Transversal con Avenida Central en la comuna de Maipú. La encerrona no fue concretada por parte de los individuos, ya que la víctima habría realizado maniobras evasivas al percatarse del asunto. Tras eso, choca con otro vehículo bajando de su automóvil para ver los daños, y ahí es cuando los sujetos nuevamente lo abordan, intentando sustraer el vehículo otra vez, pero ante la resistencia los sujetos le dispararon en una de sus piernas. Tras el baleo, la víctima fue trasladada hasta el hospital El Carmen, donde se encuentra fuera de riesgo vital, mientras que la Fiscalía dispuso el trabajo del equipo especializado para dar con el paradero de los asaltantes. Rodrigo. Eso aquí en las calles de la capital, información de las últimas horas. Cristian, gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a los tribunales, primero con el caso Gatica. Mañana hay veredicto, ojo con eso, va a ser una de las noticias de la semana seguramente, una causa bien relevante, de las más emblemáticas del llamado estallido social. Pero no es la única que hace noticia hoy día. Juan Cristóbal Chato, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Sí, porque tras 14 meses de juicio y a más de 6 años de los hechos que están siendo investigados, mañana a las 10:15 de la mañana, el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago leerá el veredicto por el caso de Gustavo Gatica, en el cual se le acusa al exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, de cegarlo con disparos de su escopeta antidisturbios en marco del estallido social. La Fiscalía acusa por estos hechos a premios ilegítimos con resultado de lesiones graves o gravísimas y pide 12 años de cárcel. Esta mañana fueron las palabras de cierre del acusado, quien dijo confiar en que las pruebas demostrarán su inocencia y acusó una persecución sesgada por parte de la Fiscalía, tesis que respaldó su abogado defensor Pedro Ortustegui. Bueno, la comparto. Creo que en el caso particular de Claudio Crespo
piensen que yo fui fiscal muchos años y trabajé dentro de la Fiscalía y por lo tanto les puedo hablar con propiedad que este caso en particular y el tratamiento que se le ha dado a Claudio Crespo es totalmente disímil, distinto a lo que hace generalmente la Fiscalía con otros imputados. Recuerden lo que explicó Claudio Crespo, nosotros ya vivimos un juicio oral de 4 meses en el cual fue absuelto, una causa que estaba cerrada, fue reabierta, formalizada y se le pidieron 12 años también por distintos delitos que él no cometió y fue absuelto. Cabe destacar que la principal controversia de este caso no es si es que hubo disparos que dejaron ciegos a Gustavo Gatica, sino más bien el hecho de que Claudio Crespo los percutó. Eso es algo que está tratando de desacreditar la defensa y precisamente lo que quiere comprobar la Fiscalía y las partes querellantes. Gustavo Gatica, por su parte, dice estar confiado en que el veredicto será condenatorio y de no ser así, afirmó que van a recurrir a todas las instancias que dispone la legislación vigente. Se refirió también a las palabras de cierre de Claudio Crespo. Esto opinó al respecto Gustavo Gatica. Creo que fue una intervención bastante débil, se habló poco del disparo, de el hecho que nos trae acá, se habló muy poco de eso. Creo que fue una declaración que busca confundir, que busca enredar, pero de los hechos poco. Y en segunda instancia, el segundo punto, que para mí era relevante, yo estaba dudoso si venir hoy día. Creo que es una experiencia igual difícil escuchar a la persona que te disparó. Sin embargo, quise venir también para ver si había algo de humanidad, si había algo de sensibilidad. Y me decepciona mucho no haberla encontrado. En paralelo, a esta hora, en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, continúa en su segunda jornada la audiencia de formalización de 11 personas que están siendo investigadas por estafas a 5 víctimas, entre ellas la actriz Amparo Noguera, quien habría perdido cerca de 500 millones de pesos ante esta banda, la cual se hacía pasar por personal de la PDI y la Comisión para el Mercado Financiero, haciendo pensar a las víctimas que eran potenciales blancos de delitos y lograr acceso así a sus cuentas corrientes y tarjetas. A todos los imputados se les acusa asociación ilícita, a 10 de ellos estafa reiterada y a 3 lavado de activos. Para todos, incluidos 3 de los imputados que ya están cumpliendo penas por otras causas en la cárcel de La Serena, se solicita la prisión preventiva y se espera que se extienda hasta las 6 de la tarde del día de hoy, si es que no hasta mañana, esta formalización. Gracias, Juan Cristóbal. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Los vecinos ahí del Estadio Nacional decían el fin de semana, estamos como atrapados en nuestras propias casas, en nuestras propias calles, en nuestro barrio. El tema es que esto se agudizó porque, claro, Bad Bunny estuvo 3 días seguidos, entonces los cortes fueron importantes y se alimenta ese discurso. El alcalde Sichel toma el guante, está pidiendo también formar parte de la administración del recinto para una mejor coordinación eventualmente, para que las filas, por ejemplo, se hagan adentro del estadio, no afuera. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Sí, este pasado viernes, sábado y domingo, miles de personas disfrutaron de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional, que dieron inicio a su gira por la región. Quienes no disfrutaron de esta instancia fueron los vecinos de Ñuñoa, cercanos al Estadio Nacional, que sufrieron las externalidades de este evento. Cortes de calles, impedimento para la circulación del transporte público, también de vehículos de emergencia, incluso rejas que les impedían salir de sus casas. Escuchamos el testimonio de Catalina Viveros, vecina del Estadio Nacional, y a Rafael Cuadra, representante de la Junta de Vecinos número 29, Luis Bisquet, que anunció una demanda colectiva contra la delegación presidencial por estas complicaciones vividas. Desde el viernes al mediodía ya quedamos con un perímetro encerrados con rejas, no dejaban pasar autos, habían verificaciones hasta para peatones. Uno caminaba por la vereda y te paraba alguien a preguntarte si es que tú vivías ahí y alguna prueba de que tú vivías ahí. Yo hablé con carabineros y me dijeron que solamente podían ingresar las personas que iban al recital a ese perímetro. Nos vulneraron nuestros derechos, nuestra privacidad y más encima se adueñaron de un espacio que es público. Vamos a tener que tomar otras medidas como vecinos y hacer posible una demanda colectiva. Vamos a juntar firmas y hacer un reclamo contra la delegación presidencial, que se supone que él es el que autoriza.
Bien, ante esta situación, la Municipalidad de Ñuñoa también ha presentado sus reclamos, donde acusan que no son parte de la administración del Estadio Nacional, a pesar de que esté emplazado en la comuna. Por esto, se anunció la presentación de un recurso de protección contra la delegación presidencial de la región metropolitana. El alcalde, Sebastián Sichel, se refirió a esto y a lo que considera necesario para evitar estas afectaciones en un futuro a los vecinos. La libertad, el derecho a vivir en tu casa se afecta por un evento privado que ocurre en un recinto que ha sido arrendado para tal efecto. Por lo tanto, esto tiene que cambiar. El estadio tiene que, primero, no seguir abusando del uso del estadio. Crisis de que no puedan pasar los camiones de basura, no pueda pasar el cuerpo bombero, no pueda pasar la ambulancia. Y aquí hay un llamado grande al IND, no solo a administrar racionalmente esto, sino a incorporar a otros actores en la administración del estadio y a poner una cuota máxima de eventos que se puedan realizar al mes en el lugar. Presentamos un recurso de protección. Estamos pidiéndole al nuevo gobierno que incorpore al municipio en esto y queremos un compromiso en la ley de presupuesto de gasto directo de inversión para que mejore la gestión de acceso al Estadio Nacional. Al respecto, el equipo de comunicaciones del delegado Gonzalo Durano señaló que personal de la Municipalidad de Ñuñoa sí estuvo presente en las reuniones de coordinación y que sí son parte de las decisiones adoptadas, que ninguna es impuesta por parte de los otros organizadores. Desde el Instituto Nacional del Deporte, en tal cual corresponde la administración del estadio, su directora subrogante, Lorena Castillo, aseguró que están a disposición de mejorar la coordinación de los eventos que se realicen en el recinto deportivo. Cada evento que realiza es evaluado bajo criterios técnicos, normativos y de seguridad, considerando los impactos asociados. Respecto del recurso de protección presentado por el municipio, lo asumimos con total respeto institucional. Creemos que más allá de las instancias judiciales, el camino más valioso es fortalecer el diálogo, transparentar los procesos y avanzar en mecanismos de coordinación que permitan compatibilizar el uso del recinto con el bienestar de la comunidad. Valoramos que la Municipalidad de Ñuñoa manifieste interés en el rol más activo en la planificación y desarrollo de los eventos que se realizan en el Estadio Nacional. Desde el IND estamos disponibles para explorar fórmulas de colaboración institucional que permitan una mayor coordinación. Y en reparos planteados por vecinos y municipalidad, cuando se contabilizan ya 9 eventos en los últimos 60 días y donde se contemplan varios también dentro de los próximos, como es el recital sinfónico de la obra Carmina Burana el próximo sábado 17, o también eventos deportivos como el partido amistoso entre los equipos femeninos de la U y River Plate el próximo 31 de enero en el Estadio Nacional. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Ernesto Contreras, hablamos de fútbol y otras hierbas. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Rodrigo? Hartas cositas. Estamos en el aeropuerto. Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasó? Está por llegar el tercer refuerzo de Colo-Colo. Ah, yo pensé que venían a buscar a Lucas Asadi. No. Ojo con eso. Tenemos novedades. A ver, Colo-Colo, Javier Méndez, el zaguero central de Uruguay, Peñarol, 31 ¿no? años, Viene ex Peñarol. 2 temporadas se va a jugar al Monumental, ya viene viajando, así que a eso de las 14 días, 14-15 arriba del país, ahí estaremos con la voz de Javier Méndez. Y eso lo hacen los equipos justo para que lleguen a la hora de los programas deportivos, ¿no? Mira, no creo que sean tan generosos. No, nunca tanta coordinación, pero coincido. Claro, por ello básicamente que no estén los medios, porque la política de los clubes que no hablen antes de que sean presentados. Qué estupidez. Claro, porque al final ellos quieren tener la primicia, tirar la primera palabra en sus canales de redes sociales, que al final... Pero si al final esto, por supuesto, ganamos todo cuando hablan los futbolistas, gana el medio, la industria. Hay equipos que son más permisivos que otros. Colo-Colo de repente deja que su refuerzo diga un par de cositas. Una cosita. Sí. Los de la U, el otro día a Lucas Romero, a los tirones, un par de cosas. Sí, bueno, después va a la conferencia de prensa igual. Sí, y en la Católica derechamente el Tati no los expone y los saca por otro lado. Así que, pero bueno, cada club con lo suyo, y en la U hoy día... Sí, y en la U hoy día, sí, en un ratito, o más bien en este momento están siendo presentados Octavio Rivero y Lucas Romero. Ya confirmados como la U, la 9 para Rivero. La 9 para ya. ¿Cuál usará Juan Martín Lucero? Si es que llega. Mira, lo que nosotros sabemos de Lucero, actualizando el reporteo sobre el gato, lo esperan de acá el viernes, lo esperan esta semana. Está todo acordado con él, pero el jugador está litigando con Fortaleza sacar un poco más porque le van a quedar debiendo 2 años de contrato. Por unas luquitas ahí. Claro, pero en la U te insisten, nosotros con el jugador estamos ok, y con el club. Él tiene que llegar, solo que tiene que resolver lo suyo. Pero mientras no llegue, mientras no firme, va a estar todavía con un 99% de posibilidades. Dejemos ese porcentaje para
para alguna eventualidad, pero piden tranquilidad al hincha azul que sí va a llegar Juan Martín Lucero. Buen jugador. Buen jugador, y la U ahí, si se concreta lo de Lucero, va a tener quizás mayor movilidad para desprenderse de Asadi, si es que Lucas se va. Pensando que está Altamirano, Diego Vargas. Después hay que ver cómo juegan todos estos también, cómo juegan todos juntos. Sí, claro. Es como tocarle un poquito la oreja al archirrival o no traerse a Lucero. ¿Qué cree usted? O sea, termina siendo inconscientemente una toca oreja, pero creo que un buen delantero. Es una oportunidad de mercado. Sí, pues sí. Aparte la U lo buscó un par de años, igual que a Rivero, y ahora se da y va a llegar eventualmente. Al hincha Colo-Colo sí lo duele un poco, porque la rompió acá, solo que después se fue por la puerta de atrás. Leí, pues usted me lo desmiente si quiere, pero que habían preguntado por Lea Fernández en Macul. Sí, contaron la historia. Eso sí que hubiera sido un batacazo. Preguntó a Aníbal Mosa, intentó persuadirlo, pero al parecer la respuesta de Fernández fue bien tajante. Que no. Y de hecho en el aeropuerto, cuando se está yendo Fernández, responde perfecto todo, y la última pregunta ¿es verdad que te llamaron de Colo-Colo? Y dijo, no quiero hablar de eso, y se fue. Así que puede, Colo-Colo que sigue buscando un delantero, está cerca Maxi Romero, ex O'Higgins. A propósito de lo que tú decías, ahí pegarle un golpecito al archirrival habría sido una buena movida de Colo-Colo. Digo yo. Sumar un jugador como Leandro Fernández. Ha sucedido. Así que eso, con Colo-Colo y eso con la U. Escuchemos a Vicente Pizarro, a propósito de Colo-Colo, presentado hoy día, el bicho, le preguntaron, en Rosario, le preguntaron diferencias entre las ligas, y fue bastante sincero el bicho. Sí, yo creo que un poco cómo se vive todo en la ciudad. De que llegué, está toda la gente con la camiseta ahí, tanto cerca mío desde apenas llegué acá a Rosario, y la verdad que eso se vive distinto. Sí, creo que acá es un peldaño más arriba en todo. Creo que el fútbol chileno ha ido un poco decayendo en el último tiempo, y esta es una liga muy competitiva. Yo quería dar un paso hacia adelante en mi carrera, así que en ese sentido estoy muy feliz. La dura nomás. Es que es la realidad. Sí, claro. Ahora igual se va a una de las ciudades más futbolizadas del mundo. Totalmente. Está Di María, un equipo que recordemos, lo hemos contado, fue ungido campeón la temporada pasada de forma bien arbitraria, se fue rapidito en octavos de final de la liga, y ahí termina yéndose Holland para su casa, y Almirón el que asume, y por eso se va también Vicente Pizarro. ¿Qué más? En Europa, ojo con lo que están diciendo de Darío Osorio. Habló hace un ratito el presidente del Midland, Sir Klaus Stenley, y apuestan a que Darío Osorio sea la compra más cara del fútbol danés. La venta más cara del fútbol danés hacia alguna liga importante. Así que... ¿Pero hay alguna apuesta ahí? No. Se habla de Alemania. Harto el Dortmund, por ejemplo. Lo que se habla. Buen equipo. Sí, se habló un momento del Inter, pero el Milán. Pero lo que pareciera que es como más concreto es Alemania hoy en día. No el Bayern Múnich, como se había dicho, pero sí el Dortmund, el Schalke 04 también, equipo bien histórico del fútbol alemán. Estaría bueno que dé el salto. Es hoy por hoy el futbolista más exportable que tiene el fútbol chileno. Sin lugar a dudas. Ya está en Dinamarca, pero es el que puede crecer mucho más aún en el mercado. El que no está creciendo nada es Nico Yarri en el tenis. Lamentablemente metió su 8ª derrota consecutiva ante el francés Droguet. No va a jugar el Abierto de Australia, se va eliminado. Hoy día en la noche lo hace Tomás Barrios, pasadita a las 10 de la noche contra otro francés, buscando ganar su primer partido recién. Son 3 encuentros para meterse al cuadro estelar, donde ya está, eso sí, Tabilo y Garín, por ranking. Y ojo que ha bajado mucho Yarri. Mucho, y hay Copa Davis en 3 semanas contra Serbia, que no viene Djokovic. Así que hay que ver quién va a ser los singlistas para esa serie. Gracias, Néstor. Hasta las 14. Chao. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. De nuevo Cuba, se enreda el oficialismo después de la declaración del presidente Boric en el diario El País de España, las diferencias que ha remarcado el Partido Comunista respecto del régimen de los Castro en la isla. Hay más. Mariano Reyes, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Defender los derechos humanos en cualquier parte del mundo ha sido uno de los sellos que ha buscado tener el presidente Gabriel Boric en su política exterior, incluso cuando se trata de gobernantes que son afines a la izquierda, y es así como el mandatario se perfiló en su momento como uno de los más críticos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y en instancias internacionales también ha condenado a Nicolás Ortega en Nicaragua. Pero el tema de Cuba ha sido algo requerido a lo largo de todo su mandato, y la verdad es que la definición del presidente Boric había sido algo escueta hasta este fin de semana, porque en entrevista con el diario El País, el presidente afirma que en la isla no hay libertad de expresión, que se rige por un partido único y que eso a todas luces es una dictadura, declaración que generó una diferencia importante con el Partido Comunista. Ahora, esa distancia tiene otros efectos dentro del sector, porque desde la Democracia Cristiana aseguran que el Partido Comunista debe modernizar su postura si es que lo que buscan es crear alianza en el mediano plazo. Vamos a escuchar al jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Héctor Barría. El Partido Comunista debe ser capaz de reforzar sus credenciales democráticas. En la campaña presidencial, Yanet Jara se desvinculó de aquellos añejos discursos de décadas atrás, señalando claramente que en Venezuela había una dictadura. Y por lo tanto es un contrasentido. Es necesario que refresquen su mirada si es que se quiere construir alguna alianza a mediano plazo. Bueno, y a propósito de la DC, hoy el senador Francisco Buenchumilla compartió una carta a la militancia presentando su renuncia a la presidencia del partido. Creo que es la hora de un cambio profundo, dice esta carta, de un golpe de timón y de un recambio generacional en la conducción partidaria. Fueron parte de los argumentos del senador Francisco Buenchumilla para renunciar entonces a la presidencia de su tienda. Volviendo al tema de Cuba, hace unos minutos aquí en La Moneda, el Partido Comunista participó en el comité político ampliado junto a otros partidos de la alianza. Entendemos que la política exterior no fue parte de los temas que se tocaron en dicho encuentro, pero en las declaraciones previas, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, volvió a marcar su diferencia tanto con el presidente de la República y también con lo que se planteó desde la Democracia Cristiana. Lo escuchamos. Decir que uno tiene una relación de amistad, de valoración de lo que es el proceso cubano no significa que uno esté postulando para Chile una propuesta igual que la de Cuba, porque Chile es otro país. Me llama la atención que se plantee que no hay derecho a expresión. Ellos tienen un sistema político y derecho a expresión hay. ¿Qué es lo que pasa? Que no va a aceptar que capitales extranjeros hagan lo que quieran. Aquí hay mucho derecho a expresión. ¿Acaso no hay monopolio en los medios? Pero algunos, digamos, yo escuché por ahí credenciales democráticas. Nosotros nunca hemos estado detrás ni por asomo de un golpe de Estado en Chile. Nunca. Bueno, difícil cierre de ciclo está teniendo el progresismo en Chile y el presidente de la República también. Sin embargo, no se ha abandonado la expectativa de mantener la unidad desde la vereda opositora, y para eso se convocó a un cónclave oficialista para el 23 de enero con la dinámica de tener 5 representantes por cada partido político. A este cónclave está invitada la Democracia Cristiana, a pesar de que no fue parte del oficialismo durante el último ciclo. Todo cuando aquí en Palacio, Rodrigo, un grupo de 7 ministros del gobierno se encuentran lanzando la iniciativa 1000 avances del gobierno, una vocería destacando entonces los avances alcanzados en esta administración. Claro, una agenda que ha sido de alguna manera copada también por la oficina del presidente electo, por los movimientos de José Antonio Kast. Boric, que el fin de semana, la entrevista la dio antes, pero se publica en el diario El País esta conversación en donde dice la izquierda que solo culpa al adversario está condenada a diluirse, parte de lo que seguramente se va a hablar en el cónclave aquel. Mariano, muchas gracias. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Ya, el presidente electo con el mandatario en ejercicio inaugurando hoy día el Congreso Futuro, ambos ahí en primera fila, tuvieron un saludo cordial, tuvieron una conversa. Kast está afinando su primer gabinete, un equipo que además se perfila con alta presencia independiente. Hace ruido lo de Johannes Kaiser, pero surgen nombres de figuras, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia, del Ministerio de Defensa. Hay que ver. Esperamos hasta el 20, Camila López, ¿no? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y el próximo 20 de enero es el plazo que se impuso el presidente electo José Antonio Kast para revelar los nombres de quienes lo acompañarán en el arranque de su administración. Una definición compleja que no solo implica elegir perfiles técnicos para los 25 ministerios, sino que también considerar los equilibrios políticos al interior del bloque que lo respalda. En ese escenario, uno de los actores clave ha sido el Partido Nacional Libertario, liderado por el diputado y ex candidato presidencial Johannes Kaiser. Los libertarios, recordemos, entregaron una propuesta con nombres para eventuales cargos en el futuro gabinete. Y aunque Kaiser no figuraba en esa lista, en los últimos días había trascendido la posibilidad de que asumiera el Ministerio de Defensa. Opción que el propio diputado se encargó de descartar, confirmando que no será parte del equipo de gobierno de Kast. No, yo creo que esa determinación ya fue tomada de manera orgánica en lo que era el diseño. Nosotros, o yo personalmente, en su momento planteé mi disposición, pero para cerrar el tema de las disquisiciones, debates y especulaciones, me parece que es práctico que sea yo el que diga, ¿sabes qué más? No es parte. No vamos a andar haciendo aquí ni víctima ni mucho menos. Aquí sencillamente el equipo del presidente de la República está armando su nuevo gabinete, lo están haciendo de la mano de los criterios que ellos consideren correctos. Y punto. Y nosotros estamos en lo nuestro y ellos en lo suyo. Bueno, mientras tanto comienzan a consolidarse algunos nombres que aparecen como casi definidos. Por ejemplo, el senador José García en la CEPRES, Claudio Alvarado en Interior, Jorge Quirós en Hacienda, Martina Rau en Obras Públicas y Mara Cedina en la Vocería. También se menciona a Francisco Pérez Maquena para la Cancillería y a Guillermo Turner en Defensa. Se trata en su mayoría de figuras cercanas al presidente electo, pero sin militancia partidaria formal, ni siquiera en el Partido Republicano. Una alta presencia de independientes que ha generado comentarios en algunos sectores políticos. Sin embargo, desde Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán salió a bajar el tono a los cuestionamientos y aseguró que los equilibrios de poder no se miden exclusivamente por cuotas partidarias. Desde Renovación Nacional, nosotros valoramos que el presidente tenga toda la libertad de conformar su equipo. Yo sé que he escuchado y nos ha escuchado a Renovación Nacional y a Chile Vamos respecto también a la posibilidad de conformar equipos, pero ciertamente el presidente debe tener toda la libertad para conformar sus equipos de confianza, sus colaboradores, para poder hacer despegar a nuestro país, y eso es fundamental. Van a haber los equilibrios, yo estoy muy tranquilo, pero eso no pasa finalmente por cuotas de poder, sino que más bien por el espíritu y el sello que le imprima el presidente Kast, y en ese sentido el presidente Kast ha garantizado que va a existir ese espíritu de trabajo conjunto. Bueno, en paralelo, José Antonio Kast continúa desarrollando su agenda pública. Esta mañana participó en la inauguración del Congreso del Futuro y más tarde se reunió con la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Chevesich. Sí, estuvo acompañado ahí de Jimena Lincolao en el Congreso Futuro. Kast especula harto en torno a su figura, por ejemplo, en el Ministerio de Ciencia. Hay una chilena que había hace rato en Estados Unidos, empresaria de la tecnología, innovadora, bien destacada. Veremos. Camila, gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Ya, y en materia de agenda legislativa se mandaron algunos mensajes hoy día también. Vamos al Congreso porque se discute hoy día en comisión, una jornada bien relevante, el proyecto de reajuste al sector público. Y ahí está la norma llamada de amarre, que fue modificada. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. Sí, buenas tardes, y será difícil entender que no se llegue a un acuerdo. Así de confiado está el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en la antesala de la sesión de hoy en que se seguirá tramitando el reajuste al sector público, particularmente en lo que la oposición ha llamado la norma de amarre, aunque en ningún caso impide que la próxima administración despida a los funcionarios que desee. El proyecto, ingresado por el Ejecutivo, señala que esas desvinculaciones se tienen que efectuar con un acto administrativo fundado, expresando las razones, y reconoce el derecho a reclamar ante Contraloría a los funcionarios despedidos que hayan cumplido 2 años en sus puestos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, anunció ya una indicación que explicará esta tarde en el Congreso. Con el cambio que introdujimos, la posibilidad de reclamar en Contraloría por un despido injustificado solo queda para personas con 5 años o más de antigüedad en el Estado. Por ende, no es para quienes ingresaron durante este gobierno.
Este cambio que hemos hecho escuchando a los parlamentarios y a los funcionarios permite evitar arbitrariedades en caso de funcionarios que trabajan para el Estado y no para un gobierno específicamente. Esta norma, junto con la obligación de que todos los asesores políticos deban renunciar el 11 junto con las autoridades a quienes asesoran, resguarda que la próxima administración pueda conformar adecuadamente sus equipos y llevar adelante una transición institucional ordenada. Según adelantó el ministro, tampoco tendrán derecho a reclamo por despido eventualmente injustificado los funcionarios que ingresaron por alta dirección pública si no tienen 5 años de antigüedad. Así, ninguno de los empleados públicos que ingresaron durante la actual administración quedarán con protección especial. La Comisión de Hacienda de la Cámara conocerá esta tarde la indicación ya anunciada por el gobierno, después de escuchar a la Contralora Dorothy Pérez y a la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides. En la previa, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, insistió en que el gobierno aún no entiende la crítica de la oposición, mientras que el presidente de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, del Partido Comunista, informó ya que ambas invitadas confirmaron su asistencia. Creo que no se ha entendido el problema de fondo. Los funcionarios públicos, sea cual sea su condición, tienen una superioridad en beneficios a un trabajador normal. Ese es el tema de fondo, y generar rigideces que están fuera de la ley, empezar a cambiarlas por el lado. Si quieren hacer un cambio estatutario, presenten un proyecto, hagámoslo en serio, pero no de contrabando en la ley de reajuste al sector público. Hay una norma que habla de consulta a la Contraloría, si es que despiden a una persona, contrata, y la Contralora deberá opinar sobre eso. Y el Consejo Fiscal Autónomo en relación a si es que realmente esto está financiado o no está financiado y cuánto de esto es lo que hay que reasignar. Ya están confirmadas las 2 audiencias, así que vamos a partir con esas exposiciones y de ahí vamos a continuar votando en particular el proyecto. Según han hecho ver desde el oficialismo, la indicación adelantada por el gobierno propone establecer en rango legal un criterio que ha establecido la Contraloría General de la República. Mientras tanto, esta mañana en el Palacio Pereira, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, junto a la CUT, representada por su presidente José Díaz, se refirieron al ingreso a tramitación del proyecto sobre negociación colectiva multinivel o negociación ramal, ya en la etapa final de la actual administración. Este es un proyecto que apunta a una mejor redistribución de la riqueza, a abordar los problemas de productividad y crecimiento, pero también este es un proyecto que apunta a fortalecer el diálogo social y la democracia. Y lo que apuntamos durante estas semanas es que se pueda haber un debate, primero no restarse de este debate y segundo, algo que es más importante, discutir sin prejuicios. Valoramos el envío de este proyecto porque con ello la democracia comienza a pagar una deuda histórica que tenía con el movimiento sindical. Este proyecto hubiese entrado antes, tendríamos un debate más aterrizado, más robusto, pero los tiempos son los que son. Claro, observadores políticos han señalado que el ingreso de este proyecto al Congreso obedece simplemente a un compromiso adquirido por el Ejecutivo, pero tiene escasas posibilidades de avanzar durante la administración del presidente José Antonio Kast desde el 11 de marzo. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Cerramos en la mega toma de San Antonio. ¿Alguna novedad, Felipe? ¿Avanza el desalojo? Sí, avanza. Se espera todavía la llegada de la maquinaria. Nos han dicho que viene cerca de Cartagena. Esta es maquinaria pesada que es contratada por la empresa inmobiliaria propiedad de este terreno que está siendo desalojado. Mientras tanto, vemos a pobladores que mientras llega la maquinaria pesada están intentando salvar algo de lo que ya han retirado como materiales de construcción de sus viviendas, de material ligero, madera principalmente es lo que están rescatando. Cuando vemos al horizonte todavía algunas columnas de humo que son productos de las mismas barricadas y la resistencia que en otros sectores de esta toma se ha levantado por parte de encapuchados bastante violentos que se han enfrentado todavía a personal de Carabineros. Ya hay 3 personas detenidas, como lo decía temprano, por el levantamiento de elementos incendiarios, barricadas principalmente en este desalojo de la megatoma de San Antonio. Seguimos contigo en el lugar. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. $6.03 la libra. El cobre llega a otro máximo histórico. El dólar cayó de los 890 pesos.
Homicidio en el Estadio Municipal de Cerrillo, en medio de un partido ahí, una persona muerta. Hubo otro crimen en un sitio del barrio Mata, vecino de Maipú. Fue baleado además en medio de una encerrona. Boric y Kast juntos en la inauguración del Congreso Futuro 2026. El presidente llamó al republicano a destrabar proyectos como la Sala Cuna Universal. Hoy se vota en comisión el reajuste al sector público. Se incluye esto en la norma de amarre, que en todo caso fue modificada. A ver si tiene los votos. Eso espera el gobierno. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.